terrible pero grandioso. Y yo he escuchado la voz del Espíritu Santo que me ha hablado en esta noche y me ha dado la orden de derribar al diablo en esta noche junto contigo. Y me dijo el Espíritu Santo: derríbalo, porque está causando daños en la atmósfera de este lugar. Así que vas a orar conmigo con poder y autoridad. Pero antes de orar, quiero que te santifiques, porque quiero que tu oración traiga un impacto al reino de las tinieblas. Quiero que traiga un destronar del diablo en el reino de las tinieblas. Padre Dios, nos ponemos a cuentas contigo, pedimos perdón en el nombre de Jesucristo. Padre Dios, no ignoramos las maquinaciones del diablo, Señor, como dice tu palabra. Sé, Señor, que esto será grande y tremendo. Nos arrepentimos si hubiere pecado en nuestra vida, si hubiere maldad en nuestra vida. Hoy pedimos perdón, nos santificamos, nos lavamos, nos limpiamos con tu sangre. En el nombre de Cristo Jesús. Diablo, no tienes parte ni suerte en mi vida, ni en la de mis hermanos. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero y te hemos vencido por el testimonio de la palabra que está en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor. Tú eres santo y poderoso, Señor. Digno, 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 digno. Digno, 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 digno. Santificado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Digno, 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 digno. Quiero que estés listo. Cuando yo te diga 3, vas a repetir conmigo esta oración. En el nombre de Jesús, levanta tus manos. En el nombre de Jesús, algo va a tronar en los cielos ahora. Se va a romper la atmósfera que el diablo ha querido traer contraria a nosotros. En el nombre de Jesucristo. Si tú no sabías, esta iglesia le ha quitado al diablo tantas cosas, que ha detenido el reino de las tinieblas a nivel mundial. Si tú no lo sabías, ahora te lo digo, para que sepas a dónde estás parado, en qué ejército te puso Dios. En el nombre de Jesucristo. 2, Dios te habla ahora, que lo que tú oras en su nombre tiene poder en tu boca. Tú tienes poder en tu boca y Dios te lo va a mostrar. Repite conmigo ahora: en el nombre de Jesús. En esta noche derribo al diablo. En esta atmósfera te ato, Satanás. Te derribo de los cielos ahora. En el nombre de Jesús. Ahora te derribamos ahora de esta atmósfera ahora. En el nombre de Jesús. Eres echado fuera ahora. En el nombre de Jesús. Deja esta colonia ahora. Deja este municipio ahora. Deja este estado ahora. Te lo ordeno ahora. En el nombre de Jesús. Sal fuera ahora. Ahora. Todo espíritu que quería bloquear la atmósfera ahora, se va ahora. En el nombre de Jesús. Te doy la orden. Sal fuera. Ahora. En el nombre de Jesús. Declaro libertad ahora. En los aires de este lugar ahora. Te derribo, diablo. Ahora. 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 En el nombre de Jesús. Declaro ahora que las iglesias que están alrededor de esta iglesia comienzan a crecer. Ahora, ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, levanta tus manos. Esto no ha acabado. Entendido ahora, por decreto del Señor, que no podemos permitir ahora
que el diablo traiga enfermedades al pueblo de Dios. El diablo ama enfermedades al pueblo de Dios. En el nombre de Jesucristo no podemos permitirlo. Y tu oración terminará con toda enfermedad. Así que quiero que repitas conmigo esta oración. El diablo está huyendo. El diablo está saliendo de aquí. Está saliendo de la atmósfera. No podemos permitir que las demás iglesias caigan en enfermedad. Lo estoy entendiendo ahora. En el nombre de Jesús, ni que más ministros venga a darles paros cardíacos ahora. Santo es el Señor. No se van a enfermar más ministros por el poder de la oración en este momento. Repite conmigo: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Atamos toda enfermedad en los aires. Toda enfermedad enviada al pueblo de Dios es anulada ahora en el nombre de Jesús. Paros cardíacos, enfermedades del estómago, calenturas, fiebres, dolores, en el nombre de Jesús. Ahora se van de los siervos de Dios en el nombre de Jesús. Quebrantamos y anulamos todo espíritu de enfermedad en esta noche en el nombre de Jesús. Derribamos todas las ciudades que se habían levantado en contra del reino de Dios. Tronos del diablo, principados, dominios, señoríos, gobiernos de las tinieblas, ahora los ato y los echo fuera en el nombre de Jesús. Libertad desato ahora sobre el pueblo de Dios en el nombre de Jesús. Declaro ahora que las iglesias, las congregaciones comienzan a crecer, porque Dios lo ha dicho. Ahora, en el nombre de Jesús, así se cumplirá. Santo es Dios. Ha dado poder para derribar ciudades levantadas en el imperio satánico. Así que en el nombre de Jesús levante sus manos. El diablo ya no resiste la unción sobre la que está sobre nosotros. Por eso nos persigue, por eso nos ataca, porque somos peligrosos para su reino. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta noche mis oídos y mis ojos son abiertos a tu reino y a tu presencia. Hoy aprenderé tu hermosa palabra que transforma y da vida. Así que estoy listo para avanzar en tu reino. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así será. Amén. Primero a Dios y el resto lo hace Él. Eres cabeza, dile. Estás arriba y no abajo. Amén. Amén. Ya está listo para aprender. Gloria a Dios. Yo estoy aquí. Dios me ha hablado y quiero desatarle lo que he aprendido. Amén. Lo que he hablado con Él. Estamos viendo ya el don de palabra de sabiduría. Estamos viendo las tres fuentes de sabiduría. Ya vimos la sabiduría satánica. Ya vimos la sabiduría humana. Ahora vamos a ver la sabiduría espiritual, o la sabiduría ¿de quién? De Dios. Y la cuarta sabiduría es el don de palabra ¿de qué? De sabiduría. Amén. Ya Santiago 1:5. Santiago 1:5. Santiago capítulo 1 versículo 5. Cuando lo encuentres le dices al de al lado: atento, porque va a caer sabiduría. Usted va a aprender a distinguir cuál es la sabiduría de Dios y cuál es el don de palabra de sabiduría. Amén. Son diferentes. Dile al lado: son diferentes.
¿Sí? Entonces, la sabiduría de Dios es posible para todos. La sabiduría de Dios es ¿para quién? Para todos. Hasta ahí, ya lo tiene, 1:5 de Santiago, amén. Si alguno de vosotros, está hablando en general de todo el pueblo de Cristo, tiene falta de sabiduría, ¿qué debería hacer? Pídala a Dios, pero no, ese no es el don de palabra de sabiduría, esa es la sabiduría, digámoslo así, normal de Dios. Esta sabiduría está disponible ¿para quién? Para todos. Dice que si a alguno le falta sabiduría, ¿qué puede hacer? Pedirla, el cual él da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Esta sabiduría está al alcance de todos aquellos que la pidan. Y más adelante te voy a enseñar que el don de palabra de sabiduría no es para todos, es para quien el Espíritu Santo la quiere dar. Esta sabiduría, ¿para quién es? Para todos. Pero el don de palabra de sabiduría, ¿para quién es? Para quien el Espíritu la quiera ¿qué? Dar. Ya vimos que la sabiduría humana se genera en la mente, en la inteligencia, en el conocimiento humano. Pero esta sabiduría se genera en el reino de Dios, amén. Y yo te voy a enseñar más adelante cómo aprenderla. Vamos a Proverbios capítulo 2. Proverbios 2, versículos 6 y 7. Esta sabiduría se genera en el Espíritu, la sabiduría de Dios. ¿En dónde se genera? ¿Recuerdas lo que te enseñé hace 8 días? ¿A dónde se genera la sabiduría del hombre? Agárrate a dónde se genera. A ver que te vea. A ver, pon tus manos. ¿A dónde la sabiduría humana? ¿A dónde se genera? Diga, en la mente. ¿A dónde está la mente? ¿A dónde está el corazón del hombre? Aquí. ¿Y la sabiduría de Dios a dónde se genera? ¿En dónde está su espíritu? No en su bolita que trae aquí adentro en el espíritu. ¿Sí? Entonces, son diferentes, amén. Bien, las dos pueden ser aprendidas, se lo enseñé, amén. Las dos, la sabiduría humana, la demoníaca y la de Dios, pueden ser ¿cómo? Aprendidas. El don de palabra de sabiduría no puede ser aprendido, ese viene, amén. Bien, vamos empezando. Dice así, Proverbios 2, 6 y 7. Porque Jehová, ¿qué da? Él da la ¿qué? La sabiduría. Esa sabiduría viene ¿de quién? Del Señor. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee o Él da de sana sabiduría. ¿A quiénes? A los rectos. ¿A quién le da la sabiduría a Dios? A los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. O sea que esta sabiduría Dios se la da a quien se la pide. Dios se la da a quien camina rectamente. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Esta sabiduría no viene por un don, viene porque se la pedimos a Dios, amén. La otra sí es un don. Ahora, esta sabiduría divina que estamos viendo, ¿cómo puede ser aprendida? Esta sabiduría puede ser aprendida por venir a la escuela del Espíritu Santo, amén. Por enseñanzas, por predicaciones, por libros ungidos, por el radio oyendo a hombres ungidos, por radio y televisión oyendo a hombres ¿qué? Ungidos. Así se aprende la sabiduría divina. Y quiero hacerte la diferencia con el don de palabra de sabiduría. El don de palabra de sabiduría, viene el Espíritu Santo y te da la palabra al instante para que tú soluciones algún problema. Más adelante te lo voy a desarrollar más. ¿Pero me están entendiendo? Bien. ¿Cómo aprende usted la sabiduría divina? Dígame. Por libros ungidos, por clases ungidas, predicaciones ungidas, por radio y televisión donde salen hombres ¿qué? Ungidos. Ahí usted aprende ¿qué? Sabiduría. ¿Para qué le sirve esta sabiduría? La sabiduría del hombre le sirve
para arreglar problemas cotidianos de la vida humana. Problemas. Pero también la sabiduría de Dios sirve para la vida cotidiana. Ya te dije que supera la sabiduría humana. Sirve para hacer caminar la iglesia, para hacer funcionar ¿qué? La iglesia. La sabiduría divina sirve para que tú hagas bien tu servicio o tu ministerio. Amén. También esta sabiduría sirve para manifestar correctamente los dones de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Hasta aquí vamos bien? Esta sabiduría, su origen es en Dios. La sabiduría divina, ¿en dónde se origina? En Dios. ¿Tú quieres sabiduría? ¿Con quién vas a ir? Con Dios. Él es el originador de la sabiduría. Si estás apuntando ahí, vamos a ver una comparación entre la sabiduría general que todos pueden pedir y recibir con el don de palabra de sabiduría. Vamos a ver una comparación. Amén. ¿Qué dice Corintios 12:8? Vamos allá. Primera de Corintios 12:8. Vamos a ver la comparación entre la palabra de sabiduría y la sabiduría divina. Amén. Las dos son divinas, pero te las divido para que me entiendas en la enseñanza. Amén. No te he confundido, ¿no? A ver, voy otra vez porque quiero dejarte clarito esto. Te digo que la sabiduría cuando digo sabiduría divina y don de palabra de sabiduría, la fuente es Dios y el Espíritu Santo. Amén. Pero operan diferente y se adquieren como diferente. Amén. Es lo que te voy a hacer y te voy a hacer una comparación de ellas. Amén. Vamos bien hasta ahí. Dígame amén. Dígame amén, porque si no, no sé si está aprendiendo. Y yo lo que quiero es que aprenda. No es avanzar por avanzar. Amén. Lo que quiero es que usted aprenda y aprenda a ejecutarla y sepa lo que usted tiene. ¿Alguien puede tener las dos? Sí. Y la sabiduría humana sí, 3. ¿Alguien puede tener sabiduría humana? Sí. Sabiduría divina sí. Y el don de palabra de sabiduría sí. Sí. ¿Y alguien puede perder esas 3 y tener sabiduría demoníaca? ¿Ya te enseñé? Sí, sí. 12:8 de 1 Corintios, ¿ya lo tienes? Te voy a hacer una comparación, dice así: porque a está hablando de una persona, es dada por el Espíritu Santo, ¿palabra de qué? ¿Qué significado y propósito tiene esto? En primera se dice: a les dada ¿qué? Por el Espíritu, ¿cómo? Palabra de sabiduría. Esta sabiduría, escúchame bien, sí está limitada a un número. No te puedo decir la cantidad, pero esa escoge el Espíritu Santo. ¿A quién qué? Dársela. La palabra de sabiduría escoge el Espíritu Santo. ¿A quién qué? Dársela. La sabiduría divina no. Ahí la puede tener el que la pida. Cualquiera que la pida, la puede ¿qué? Tener. Pero el don de palabra de sabiduría, no. Ahí escoge el Espíritu Santo a quién dársela. Porque dice ahí otra vez, te lo voy a volver a leer: porque a es dada, porque Él quiso o por el Espíritu Santo. Porque a es dada por el Espíritu, palabra de qué? De sabiduría. Así que hasta ahí vamos bien. En la primera la pide cualquiera y en la segunda, quien decide dársela, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Tú puedes pedírsela al Espíritu Santo el don de palabra de sabiduría? Sí. Pero Él decide si te la da o no te la da. ¿Me están entendiendo? Y en la otra, tú la pides y te la da ¿quién? Dios. Entonces Salomón, ¿qué sabiduría tenía? Oh, eso está bueno. Él pidió sabiduría, tenía la primera, pero también Dios le dio la segunda. ¿Me entendieron? Porque le dijo a Dios:
pídeme lo que quieras que yo te dé. Y él dijo, dame sabiduría y conocimiento para guiar a tu pueblo. Y Dios le dijo, te la doy. Pero en unos ejemplos vamos a ver cómo Dios le dio la palabra ¿de qué? De sabiduría. Dile al de al lado, le dio las dos. Y después cuando cayó en pecado, perdió la sabiduría y ahora le quedaba solamente la sabiduría ¿qué? Humana. ¿Vamos bien hasta ahí? No lo estoy metiendo en problemas. No. Se aprende sabiduría divina, apunte ahí, ya le dije por los medios siguientes y se los voy a volver a repetir porque le estoy haciendo la diferencia entre sabiduría divina y el don de palabra. Aprende por los estudios de la Biblia, de las Escrituras, por escuchar enseñanzas, predicaciones ungidas, por libros escritos por hombres de Dios y por medio del radio y televisión que predican hombres de Dios. Aprende también por experiencia y por consejos de hombres sabios. Ahora, ¿cuál es la comparación de la palabra sabiduría? La diferencia es que esta no se puede aprender. Aún estudie libros, aún estudie... No, esa viene como el don de milagros. Viene y se desata. Número uno, esta palabra no se puede aprender. Número uno, para que me entienda. Es dada por medios sobrenaturales. Pastor, ¿y la otra no? Sí, claro que sí. Claro que sí, las dos son sobrenaturales. Pero esta viene así como una impresión rápida y viene. Es dada por medios sobrenaturales. No es dada por conocimiento ni por estudio. Viene. Ahorita te voy a dejar así porque más adelante te voy a dar muchos ejemplos donde te voy a demostrar cómo esa viene. Te voy a dar uno para que me entiendas más. Dice en Mateo 4 que el Espíritu Santo envió a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, ser probado. Y dice que el diablo probó al Señor Jesús por 40 días y tuvo hambre. Y el diablo tentó al Señor Jesús ¿cuántas veces? ¿Cuántas? Y las 3 contestaciones que le dio el Señor Jesús fueron por palabra de sabiduría, que vinieron al Espíritu y Él contestó. ¿Me entienden? Le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Claro, apunta ahí antes de que se me pase y se me olvide. Para que opere la sabiduría divina y el poder del don de palabra de sabiduría, tienes que conocer a Dios y la Biblia. Porque alguien me va a decir, yo tengo el don de palabra de sabiduría, pastor, pero nunca he leído la Biblia. Ay, ese es el diablo. Porque hay gente que dice, no, yo tengo sabiduría divina de Dios, nunca he leído la Biblia, ni siquiera una vez. ¿Me está entendiendo? ¿Cuál es la fuente para que también operen esas sabidurías? La palabra de Dios. ¿Me está entendiendo? 2. Una persona que tiene el don de palabra de sabiduría no está exenta de adquirir sabiduría por todos los medios disponibles. Al contrario, debe de aprender más. O sea, si tú tienes el don de palabra de sabiduría, también tienes sabiduría divina y también puedes tener conocimiento humano. Pero vamos por niveles, amén. Cada una se debe de usar en el lugar que se debe de usar, amén. ¿Sí? Al contrario, la tienes que aumentar cada vez más, amén. ¿Las 3 sabidurías pueden aumentar? Sí, apunte ahí, esas sabidurías no tienen límites. Las 4 sabidurías, ninguna tiene límites. La sabiduría demoníaca, la sabiduría divina, la sabiduría de los hombres y la sabiduría, o sea, la palabra de ¿qué? Del don de palabra de sabiduría. Ahora, apunte algo más. ¿Voy bien hasta ahí? Esto hay que enseñarlo bien para que no haya errores, los menos posibles. Jesús, escúchame este ejemplo. Jesús aprendió sabiduría divina, pero cuando fue bautizado por el Espíritu Santo le vino el don de palabra ¿de quién? De sabiduría. Así que te voy a enseñar un escrito que no te confundas. Lucas capítulo 2, versículo 52. Evangelio de Lucas. Te estoy haciendo las diferencias para que tú entiendas y no te me confundas. Porque tú tienes que discernir. Hay gente que sabe mucho y tiene conocimiento humano y luego la gente dice, ay, ese hermano tiene mucha sabiduría de Dios. No, tiene conocimiento humano. Hay gente que dice, ay, ese hermano tiene palabra de sabiduría. No,
Tiene sabiduría, ¿qué? Divina. Hay gente que dice, ese hermano tiene sabiduría divina, sí, pero también tiene el don de palabra, ¿de qué? De sabiduría. Amén. Bien, Lucas 2:52. Me estoy yendo despacitito, para que usted agarre todo lo que más se pueda. Amén. Necesito enseñarle a operar el poder. Amén. La unción del Espíritu Santo. Amén. Bien. Y Jesús crecía en... ¿Qué sabiduría era esta? Divina. ¿En qué crecía Jesús? Sabiduría, y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús creció en sabiduría divina. ¿Cuándo recibió el don de palabra de sabiduría? Cuando fue bautizado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Ya me entendió? La sabiduría divina es aprendida. Por eso dice, Jesús crecía en sabiduría. Tenía rabinos él que le enseñaban la sabiduría divina. Amén. ¿Sí? Ahí Jesús todavía no era bautizado por el Espíritu Santo, ni había venido sobre él. Así que ahí todavía no venía el don de palabra de ¿qué? De sabiduría. Notemos aquí que hay una diferencia entre la sabiduría que necesitamos todos los días y la palabra de sabiduría recibida por medio de un don. Hemos visto que aprendemos sabiduría divina por la palabra, por tener experiencias con Dios, pero la palabra de sabiduría viene solamente por revelación. Amén. Ahora, ya les voy a empezar a definir la palabra, el don de palabra de sabiduría. Apunta ahí. Definición de la palabra de sabiduría definida. Primero te voy a decir lo que no es la palabra de sabiduría. Don de palabra de sabiduría, lo que no es. Lo que no es. Primero te voy a enseñar lo que no es, para que entiendas lo que es. Amén. 1. ¿Estás listo? Bien. Dígame amén. Sé que cuesta trabajo escribir y decir amén, pero usted me ayuda a avanzar. Si usted no entiende algo ahí, dice número 1, lo que no es la palabra de sabiduría. 1, no es el desarrollo de la sabiduría humana, sino que la sabiduría, la palabra de sabiduría, obra por medio de lo sobrenatural. O sea que si usted quiere comparar el don de palabra de sabiduría con la sabiduría humana, eso es incorrecto. Todo hay que acomodarlo, lo espiritual a lo espiritual. Amén. 2, lo que no es la palabra de sabiduría. No se puede entender o aprender o estudiar o experimentar por medios humanos. No debe de ser los sustitutos del poder de Dios. Amén. Eso no es. Es sobrenatural. ¿La palabra de qué? De sabiduría. No es conocimiento humano, no es mediante el estudio ni mediante la experiencia humana. Amén. 3. Apunte ahí. No es una palabra de sabiduría, sino la palabra de sabiduría. No es una palabra sobre la situación. Apunte. Sino que es la palabra o respuesta o solución de Dios para aquella situación. ¿Quiere que se lo explique? Bien. Sí, ay, ya sé. Escúcheme bien. La gente viene a consultar a los profetas. ¿Sí lo ha leído en la Biblia? Y el profeta le decía, Dios dice que hagas esto. Vino el don de ciencia, el don de profecía, manifestado con el don de palabra de ¿qué? Esa vino al instante para que esa persona resolviera el problema. Ejemplo, le dijeron a Salomón, esta mujer me acaba de robar a mi niño, esta lo mató a mi niño. ¿Conoce esa historia? Y entonces Salomón le vino una palabra de sabiduría en el momento, al instante, así pum, como cae la profecía. Y les dijo, a ver, pártanla a la mitad y denle la mitad a cada quien. Ahí le vino para una situación y un momento. Él no la aprendió y dijo, a ver, no. Le vino así, dijo, pártanlo a la mitad. Y entonces la que era la mamá dijo, no, mejor regálasela a ella, dáselo a ella, porque era la madre, ¿qué? Correcta. ¿Me entendieron? ¿Me entendieron?
Al Señor Jesús le dijeron, di que mi hermano parta conmigo la herencia. ¿Recuerda eso? Y de repente le vino y le dijo, ¿quién me puso por juez y partidor? Yo no vine a esto. Y le vino una palabra de ¿qué? Le dijeron al Señor Jesús, dinos con qué autoridad y con qué poder haces estas cosas. Y una palabra de sabiduría y le dijo, si ustedes me contestan lo que yo les digo, a ver, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era de Dios? Le vino así, ¡pum! Es una contestación que viene. Cuando tú vienes al pastor, al profeta, al evangelista, pastor, aconséjeme, y de repente está platicando contigo y de repente te dice, Dios me dice que hagas esto. Esa fue una palabra de ¿qué? Viene así, ¡pum! Ya sé lo que tienes que hacer. Ya sé cómo vas a orar. Ya sé, pero viene así en lo que estás ahí. Yo ya te he dicho que el nivel más alto de la palabra de sabiduría es cuando se está predicando o enseñando. De repente estoy enseñando aquí y tú oyes revelaciones que vinieron rápido del cielo y ¡pum! Empecé a soltar la revelación aún mayor. Ahí se está moviendo el don de ¿qué? De palabra de sabiduría, porque ahorita te estoy enseñando sabiduría, pero ahorita tú de repente vas a ver que yo voy a empezar a soltar palabras del don de palabra de ¿qué? Que vienen así, que no fueron aprendidas, sino que vinieron por revelación a mi espíritu y yo te las di. A veces Dios dice, tú tienes un problema y una situación y dices, Señor, ¿qué hago? Y viene Dios y dice, no te vayas por ahí, no hagas esto. ¿Eso qué fue? Porque vino. No, dile al de al lado, gracias por tu amén, por tu aplauso, por tu aleluya, por tu gloria a Dios. ¿Ya entendiste? ¿Me estás entendiendo? Ya te definí la sabiduría satánica, la sabiduría humana, la sabiduría divina, y ahora te estoy enseñando el don de palabra. ¿Qué? Yo te voy a dar tantos ejemplos hasta que aprendas. Necesitamos este don para poder sostener los otros. Yo lo he aprendido, por eso mucha gente cae en error, porque no tiene el don de palabra de sabiduría, no tiene la revelación que debe de tener. Entonces esa tiene que venir porque operan con todos los dones, porque para hacer milagros te viene una palabra de sabiduría y te dice, ora por los que están así. Cuando vas a profetizar viene la palabra de sabiduría. Los dones trabajan juntos. Yo te he dicho que cuando hay un ministro de alto rango, por lo menos opera 6 dones, cuando está ministrando o cuando está enseñando, porque se combinan. Y te voy a enseñar, el don de palabra de sabiduría trabaja mucho con el don de palabra de ciencia. Y el de, aquí yo no sé si me estás entendiendo, pero tú tienes que crecer, amén. Ahora sí, ¿qué es la palabra de sabiduría? Ahora sí, te lo voy a definir. Ora a Dios, yo estoy orando para que Dios te haga entender todo esto. Estas enseñanzas son para ministro, para ministerio. Y yo sé que Dios te está dando la capacidad, porque cuando los entiendes, los vas a empezar a operar, amén. Bien, definición, apunta ahí. La palabra de sabiduría es un fragmento, escucha, de la salvación, de la sabiduría de Dios. Es un fragmento de la sabiduría de Dios que es dada por medios sobrenaturales para una ocasión particular o tiempo preciso. Es un fragmento, es una parte que viene del cielo y llega al momento. Para que me entiendas, es para que tú sepas qué contestar, amén. Segundo, ¿ya lo apuntaste o te lo repito? 2, ¿qué es la palabra de sabiduría? 2, es la habilidad dada por Dios de recibir revelación acerca de qué hacer en una situación y una vez conociendo los hechos de ella. Otra vez, es la habilidad dada por Dios de recibir revelación acerca de qué hacer en una situación y una vez conociendo los hechos de qué, de ella. La palabra de sabiduría, ¿para qué sirve? Para traer solución al problema que tenemos o a la situación en la que queremos avanzar, amén. ¿Sí? ¿Sí? Dígame amén. Un ejemplo, Dios le dijo a Elías,
ve porque yo he dado la orden a una viuda que te sostenga. Le dio, trabajó ahí el don de palabra de ciencia y el don de palabra de ¿qué? Le dio una palabra con una revelación de la ciencia para que una mujer sostuviera ¿a quién? Al profeta. Te voy a dar otro ejemplo aquí. La palabra de ciencia son hechos revelados. Después lo vamos a ver, es el siguiente don. ¿Qué es la palabra de ciencia? Son hechos ¿qué? Revelados, pasados, presentes y futuros. Pero la información en sí no es suficiente. El don de palabra de ciencia no es suficiente si no tiene el don de palabra de sabiduría. Puedes tener la situación revelada, pero necesitas la palabra para soltarlo. ¿Qué pasó al principio del culto? Yo entendí por revelación que tenía que atar y revelar y reventar al diablo. Ese es el don de ¿qué? De ciencia o de profecía. Vino esa revelación a mi vida en tiempo presente. Y entonces cuando empecé a orar y a declarar, ahí estaba usando el don de palabra de ¿qué? ¿Me está entendiendo? Porque la Biblia dice, en mi nombre echarán fuera demonios, pero a veces necesitas la palabra de sabiduría con el discernimiento para sacar al diablo. Porque el Espíritu Santo te dice, tiene esto, le hicieron brujería cuando tenía 9 meses. Entonces vino el don de ciencia y de profecía y el discernimiento. Y entonces dices, espíritu de que toma a los niños, ahorita me acuerdo cómo se llama, que toma a los niños de cuna, espíritu de Lilith, ya me acordé, ahora, porque el Espíritu Santo te lo reveló, le dice, sal fuera ahora en el nombre de Jesús y no te quedas más ahí, y el Espíritu te dice, no, porque me dieron derecho legal, yo rompo todo derecho, y entonces empiezas a hablar con palabra de ¿qué? Y entonces hasta que deje a esa persona, amén. La información no es suficiente, necesitamos la palabra de sabiduría para tratar la situación y saber cómo actuar en lo que Dios nos ha dado. Ahí va, apunta otra vez, la palabra de sabiduría es para saber o cómo moverse en los asuntos. Ahora escúcheme bien y apunta ahí, la palabra de ciencia es conocimiento, ¿es qué? Conocimiento, pero la palabra de sabiduría es para saber qué hacer en esa situación, es la que nos lleva a actuar en esa situación, amén. Bien, siempre esas funcionan juntos, amén. 2, apunte ahí. Ya se me fue el tiempo y siento que no he enseñado nada. ¿Sí he enseñado algo, verdad? Bien, dígale al lado, ¿sí has aprendido? Bien, dile, vas a aprender más. Dios tiene toda la sabiduría y en ocasiones necesarias imparte a nosotros un poquito de ella. Dios tiene su alfolí divino en todos los hechos de los cielos y de la tierra, tiempo y eternidad. Cuando recibes en la palabra de sabiduría, recibes un fragmento de Dios, una partecita chiquita de quién es Dios, amén. Colosenses 2:3. Porque si alguien tiene palabra de sabiduría, no se me vaya a creer Dios. No, solamente es una partecita. La que te vino, amén. Sí. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Esa viene rápido así, por impresión. Así que tú ya vas a empezar a saber si tienes palabra de sabiduría o sabiduría divina, amén. Yo te voy a ir enseñando cómo vayas descubriendo los dones que tienes. Pero a mayor revelación te dé, es más fácil que el Espíritu Santo te suelte algo, amén. Ya lo encontró, Colosenses 2, versículo 3. Está hablando de Dios, en quien están escondidos todos los tesoros de la... ¿En quién están todos los secretos de la sabiduría? ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría? Y del conocimiento. Pero cuando vamos a usar el don de ciencia o el don de palabra de sabiduría, solamente Dios nos da un pequeño ¿qué? Fragmento de la situación que necesitamos arreglar. Amén. Bien, así que Dios nos puede dar un fragmento presente, pasado y futuro. ¿Sí? Ahí vamos bien.
Bien. Escúcheme bien, ya le voy a empezar a dar ejemplos de sabiduría en el Antiguo Testamento, para que usted vaya entendiendo. Y le voy a dar muchos ejemplos para que usted comprenda. Nada más le voy a dar un ejemplo y voy a empezar a orar, amén. Quiero que empiecen a tocar aquí y se acomoden todos mis músicos ya. Se acabaron sus vacaciones de media hora. ¿Sí? ¿Está entendiendo? Le voy a empezar a dar ejemplos. La sabiduría de Dios en la creación. Proverbios 8, versículos del 27 y 28. Le voy a dar ejemplos de sabiduría en el Antiguo Testamento y luego vamos a los del Nuevo. Así que si soy muy repetitivo, glorifique a Dios, porque le tiene que quedar claro. Esto no se puede dejar con dudas en el aire. Te tengo que resolver todas las dudas que tengas, amén. Porque si yo te dejo con dudas, es muy peligroso, puedes cometer errores. Y lo que yo quiero es que cometas los menos errores posibles. Y para que no los cometas, tienes que aprender muy bien, amén. Tienes que estar muy consciente. ¿Ya lo tiene? Dígame amén. Bien. Dice así. Está hablando de la sabiduría. Dice, cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. La sabiduría de Dios. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. ¿Quién estaba ahí? La sabiduría. Cuando afirmaba los cielos de arriba. Y cuando afirmaba las fuentes ¿de dónde? ¿Quién estaba ahí? Diga, la sabiduría. La sabiduría ahí estaba. Porque tú puedes leer todo el capítulo y habla de esa sabiduría. Ahí habla, la sabiduría de Dios es para actuar, no es conocimiento. Repita conmigo, la sabiduría no es conocimiento, es para actuar. La ciencia sí es conocimiento. ¿La ciencia qué es? Y la sabiduría es para actuar en ese ¿qué? Conocimiento. Otro ejemplo, la sabiduría que recibió Noé fue para construir ¿qué? El arca. Ahí vino el don de palabra ¿de qué? De sabiduría. Ahí vino la sabiduría ¿de quién? De Dios. ¿Sobre quién vino? Sobre Noé. Y él pudo hacer digámoslo así, no era un barco, un arca para que no se hundiera. ¿Quién le enseñó a hacer eso? ¿A través de qué? De la palabra ¿de qué? Sabiduría. Muchas cosas en tu vida y en tu ministerio Dios te va a enseñar. Dios te va a hablar. Dios te va a revelar. Y vas a decir, no fui a la escuela, pastor. No te preocupes. El don de palabra de sabiduría que tiene el Espíritu Santo te puede revelar muchas cosas. No, los de este lado ya están despertando. Hay muchas cosas que no conocemos, pero cuando viene una palabra de sabiduría, las conocemos y podemos hacer muchas cosas. ¿Cuántos aquí han tenido muchos problemas y no saben qué hacer? ¿Qué necesitan? Muchos de aquí tienen que tomar decisiones fuertes. ¿Y qué hay que hacer? Pedir una palabra ¿de qué? Cuando tienes sabiduría divina y sabes qué hacer, está bien, pero hay veces que ni la sabiduría divina, necesitas una palabra ¿de qué? Por eso mucha gente cuando viene a este lugar y yo me acerco y le digo, dice Dios que hagas esto o que muevas a hacerte esto, necesitaba esa palabra ¿de qué? Dios le habló a Noé, le dijo, necesito que me hagas una arca con estas medidas y la vas a hacer así, con una ventana, y le vas a hacer 3 niveles y vas a hacer esto y vas a hacer el otro. Y le vino una palabra ¿de qué? No había universidades en aquel tiempo donde hacían ese tipo de barcos. ¿Cómo la pudo construir en 100 años así? Si sabes que Noé se tardó 100 años. Dice que era el año 500 cuando Dios le habló a Noé. Y en el año 600 vino el diluvio. Yo te digo algo. A partir de hoy tú vas a recibir sabiduría, conocimiento del cielo. Cuando ores a Dios te puede venir eso. Escucha,
Porque una palabra de esas te puede cambiar la vida. Esa palabra le cambió a Noé la vida, le cambió la vida al universo. Se murieron todos. Y dijo Dios, por la fe de Noé yo no me pude hacer para atrás. Y tuvo que venir, ¿qué? El diluvio. Así que déjeme sus cosas ahí. Le voy a dar muchos ejemplos. Entonces, sabiduría, ¿pedir quiénes? Todos. Pero la palabra de sabiduría, a quien el Espíritu Santo se la quiera dar. Santo Dios. Por eso a veces estoy aquí, digo, aquí hay que tiene esto. Me vino una palabra de ¿qué? De ciencia con palabra de ¿qué? Sabiduría. Ya estás entendiendo cómo operan los profetas. Santo Dios, siento el poder de Dios aquí. Santo, 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 santo. Pase aquí quien ha sentido una desesperación estos últimos 3 días. Desesperación. Entrégasela. Por eso Él dio esa palabra de sabiduría. Echa esa ansiedad. Dile, Señor, echo esta ansiedad, echo este problema, echo esta situación. La pongo delante de ti, Señor. Si es trabajo, si es una deuda, si es esta enfermedad, la echo delante de ti. Padre Dios, si es una decisión que tengo que tomar y ya me desesperé, dicen, entrégasela a Dios, entrégasela. Santo es Dios, santo es Dios, santo es Dios, santo es Dios, santo, santo, santo. Echa tu carga delante de Él. Necesita una palabra de sabiduría para saber qué hacer en esa situación. Tú se la des, Señor, para no haber equivocación, Espíritu de Dios. Santo es el Señor, digno, 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 digno. Vamos a alabar, vamos, díselo. Javi que está tocando el piano. Espíritu Santo que llenas toda la tierra y que estás aquí, que tú das los dones a quien tú quieres. Yo oro para quien tú quieras darle el don de palabra de sabiduría, se lo des. No tienes que pedirme permiso ni yo darte la orden a ti, pero sí te pido, quien necesite el don de palabra de sabiduría, dáselo en esta noche para que empiece a hacerlo y a servir mejor. Oro, Señor, a los que están abajo y me están viendo en la cámara, oro, Señor, para que a quien tú te lo quieras dar, aquí estás tú caminando entre nosotros. Caminarás y andarás y tú serás nuestro Dios y nosotros tu pueblo. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, dánoslo, Señor. Dice tu palabra que hiciste 10 veces más sabio a Daniel y a sus amigos. Pero ahora entiendo porque tenían el don de palabra de sabiduría y sabiduría divina. Dánoslo, Señor, te necesitamos para hacer las cosas mejor y caminar dirigidos por ti. Oro por todo el pueblo que está aquí, que está allá abajo y los que me están viendo en la cámara. Dios es todopoderoso. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias. No bajes tus manos. Deja que Dios, si a Él le place. Yo sé que Dios a varios les está contestando y les está diciendo qué tienen que hacer. Esa es palabra de sabiduría. Padre Dios, oro por